La siguiente unidad que vamos a estudiar dentro de productos notables viene a denominarse producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Recordemos que producto significa multiplicación, entonces este tipo de ejercicio es una multiplicación que, como ya estamos en álgebra, se llama producto. Es una multiplicación de la suma por la diferencia de dos cantidades. El nombre correcto es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Cómo voy a resolver este tipo de productos notables? Tenemos la regla con la cual nos vamos a basar para resolver este tipo de producto notable. ¿Y qué me dice la regla? Me dice que la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en la resta, recuerden que a la resta le llamamos diferencia en álgebra. Entonces dice que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Si recordamos, en una resta, suponiendo que yo tengo esta resta, 5.428 menos 236. El minuendo viene a ser este término que tengo aquí arriba, ese es el minuendo, y este vendría a ser el sustraendo. Entonces eso debemos recordar. En una resta tenemos dos términos, ¿no? El minuendo y el sustraendo. Eso debemos recordar para darnos cuenta cómo hacer este tipo de producto notable. Ahora, vamos a ir resolviendo el primer ejemplo, que sería este, basándonos y guiándonos en la regla de este producto notable. ¿Y qué dice? Vamos a ir subrayando la regla y vamos a ir anotando en nuestro ejercicio. Dice la suma de dos cantidades. ¿Cuál sería la suma de dos cantidades en el ejercicio 1? La suma de dos cantidades sería esta de aquí. La suma de dos cantidades. Una cantidad, otra cantidad está sumada. La suma de dos cantidades, dice, multiplicada por su diferencia. Vamos a marcarlo, la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia. Entonces aquí tengo la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es multiplicada por lo mismo, pero con signo diferente, ¿no? Era suma y el otro va a ser resta. Entonces, la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual, dice. ¿Es igual? ¿A qué es igual? Voy a marcar aquí. Es igual ¿a qué? Al cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? El minuendo nos vamos a fijar en la resta. En la resta, ¿cuál es el minuendo? Es el que tiene signo positivo. Entonces dice, es igual al cuadrado del minuendo. Entonces, ¿cómo voy a anotar yo? El cuadrado del minuendo. ¿Qué dice? Menos el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? Aquí. Ese es el sustraendo. Entonces sería Y. Y listo, ahora eso desarrollamos. ¿Cómo va a quedar esto? Si yo desarrollo, tengo que desarrollar esto que estoy marcando. Este exponente afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Igual este exponente afecta a todo lo que está aquí adentro. Entonces, si yo resuelvo 2x elevado al cuadrado, voy a tener como resultado 2 al cuadrado sería 4 y x al cuadrado sería x cuadrado menos y al cuadrado simplemente sería y cuadrado. Y nada más. Ya está resuelto nuestro primer ejemplo utilizando la regla de ese producto notable. Pasamos al segundo. El segundo, observen bien, tengo
dos cantidades, la primera cantidad es 3a, la segunda cantidad es 4b, obviamente las cantidades se repiten, y observen bien, en el uno es suma y en el otro es diferencia, en el uno es suma y en el otro es resta. Entonces, dice nuevamente la teoría, la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia, y aquí tengo la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia, es igual al cuadrado del minuendo. Es igual al cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? El minuendo es, nos basamos en la diferencia, en la resta. ¿Cuál es el minuendo? En eso que está encerrado. ¿Cuál es el minuendo? Este es el minuendo. El minuendo sería 3a. Entonces ya representamos esta parte que dice es igual al cuadrado del minuendo. Por eso les dice aquí entre paréntesis, le dice en la diferencia. O sea, en la diferencia tenemos que fijarnos. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Resta o diferencia se llama, ¿no? Seguimos. Menos el cuadrado del sustraendo. Eso dice la teoría. Menos el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? Es 4b. Entonces yo anoto 4b y resolvemos eso. 3 al cuadrado sería 9 y a al cuadrado sería a cuadrado. Menos 4 al cuadrado sería 16. Estoy resolviendo esto. 4 al cuadrado sería 16b cuadrado. Y ya está resuelto nuestro segundo ejemplo. Vamos a marcar. El primero igual lo marcamos. Y vamos a un tercer ejemplo. Vamos a ir haciéndonos espacio. Vamos a un tercer ejemplo. Y nuevamente, si recordamos la regla la tenemos aquí. ¿Qué dice? Dice la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Entonces vamos a ir anotando. Nuevamente voy a ir subrayando para que nos vamos dando cuenta. La suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia, hasta ahí, ¿qué es eso? La suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia, que son esas, es igual, ¿a qué es igual? Al cuadrado del minuendo. Entonces yo pongo cuadrado minuendo. ¿Cuál es el minuendo? El minuendo es el que está primero, el que es positivo en la resta, el que es positivo en la resta. ¿Cuál es la resta? Es esta, ¿no? Porque tiene signo negativo. Entonces voy a poner el cuadrado del minuendo, que dice menos el cuadrado del sustraendo, menos el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? Dice de ahí. Anoto tal como está, raíz de n. Procedo a resolver. Esto va a quedar 4m cuadrado, 2 al cuadrado es 4m cuadrado, menos, y esto va a quedar simplificado. Este cuadrado se simplifica con la raíz y me quedaría simplemente n. Y ese sería mi resultado de ese tercer ejemplo. Entonces, ese es nuestro resultado. Pasamos a un cuarto ejemplo. Ese vamos a hacer nuestro cuarto ejemplo. Y recordemos la teoría. Ya no voy a marcar la teoría, ya la tenemos que ir aprendiendo. Y dice la teoría, ¿no?, que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia van a ser igual al cuadrado del minuendo. Cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? ¿Dónde revisamos? Aquí no hay minuendo, porque esto es suma. ¿Dónde va a estar el minuendo? El minuendo va a estar aquí, en la resta. Entonces, es igual al cuadrado del minuendo. Ese es el minuendo que estoy marcando. Y lo copio tal como está. A
elevado a x más 1, así como está. Ese es el minuendo. Al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? El sustraendo es este de aquí. Y lo anoto tal como lo vemos ahí. 2b elevado a x menos 1. Listo, ya está hecha la regla. Ahora simplemente procedemos a resolver matemáticamente. ¿Qué hacemos aquí en este caso? Si yo tengo un exponente y sobre ese hay otro exponente, ¿qué se hace? Se multiplican los exponentes. Copio la base, que en este caso es a, y multiplico x por 2. Va a ser 2x más 1 por 2. 2. Y ya está. Ya si ustedes quieren, no es necesario ponerle paréntesis. Ya lo obviamos. Menos. Y lo mismo, resolvemos esto. Pero aquí hay un número. Este número sí debe ser elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. La b se copia. Y los exponentes multiplicamos. X por 2 sería 2x menos 1 por 2, 2. Y ya está, de esa manera ya está, estamos resolviendo ese ejemplo también. Ese sería nuestro resultado. Seguimos con este ejemplo. Vamos a hacer ahora. Lo vamos a dejar. Este ejemplo vamos a hacer ahora. Igual, lo mismo. La suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual. ¿A qué es igual? Al cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? Revisamos. Minuendo. Y anotamos. 3a elevado. Menos el cuadrado del sustraendo. Eso dice la regla. Menos el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? Este es el sustraendo. 5a elevado a n más 1. 5a elevado a n más 1. Listo, procedemos a resolver. 3 al cuadrado sería 9. La letra a la copiamos y el exponente se multiplica. M por 2, 2m. Menos 5 al cuadrado sería 25. La letra a la copiamos y los exponentes multiplicamos. N por 2 sería 2n más 1 por 2, 2. Y ya concluimos con ese otro ejemplo. Ahora pasamos a otro tipo de ejercicios que nosotros vamos a tener que acomodar para poder resolver. Si observamos, aquí tengo 3 términos y aquí tengo 3 términos. Entonces lo que yo tengo que hacer es ver la manera cómo los voy a agrupar para que se parezcan a lo que hemos estado haciendo. Entonces yo tengo que ver la manera. Por ejemplo, si yo agrupo el 2x más 3y, yo lo agrupo, y al menos 4z lo dejo afuera, y en el otro factor agrupo de la misma forma 2x menos 3y, y al más 4z lo dejo afuera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que esto quede. Vamos a volver arriba para que nos acuerde. Fíjense aquí, en el primer ejemplo que hicimos. Queda el primer término menos el segundo, el primero más el segundo. O sea, son los mismos términos, solo que tienen signos diferentes. Entonces yo tengo que lograr que este ejercicio me quede de esa forma. O sea, me quede este término menos este término
y me tiene que quedar este término más este término, ¿no? Entonces aquí pareciera que cumple, ¿no? Observemos, primer término menos el segundo término, hasta ahí estamos bien. Ahora, primer término más el segundo término, o sea, cumple, ¿no? Pareciera que cumple, pero debemos tener mucho cuidado en los signos. Ahí a simple vista pareciera que cumple, pero si nos observamos bien, aquí hay unos signos que no son iguales. Y los signos tienen que ser iguales, todos los signos tienen que ser iguales para que cumpla. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No me conviene agruparlo de esa forma. Entonces, busco la manera de cómo agrupar para que tengan los mismos signos y yo pueda efectuar el producto notable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar al 2x, lo voy a dejar afuera. Voy a poner corchete, 2x lo dejo afuera. Más, y este va a ser mi segundo término, más 3y menos 4z. Ya, es como decir primer término y segundo término. Ahora, veamos. Agrupo. Ahora voy con el segundo factor, con estos ahora. Igual al 2x lo dejo afuera. Y ahora dejo el signo menos afuera. Y dentro del paréntesis se van a quedar estos. Pero como estoy sacando ese signo menos que ven ahí ustedes, lo estoy sacando aquí. ¿Qué sucede cuando saco un signo menos? Los signos de los términos que quedan dentro de un paréntesis se cambian. En este caso era menos 3y, y como yo le saqué el signo, le factoricé el signo, esto me va a quedar 3y positivo. Era más 4z, pero yo factoricé el signo, va a quedar menos 4z. Ahora veamos, me tiene que quedar igual. Primer término es igual al primer término, sí. Segundo término es igual al segundo término, sí. ¿Los separa un signo más al uno y un signo menos al otro? Sí. Entonces ya he logrado convertir esa expresión, lo he logrado convertir a un producto notable. Es como decir minuendo, este es el minuendo y este es el sustraendo. Y son los mismos, observen bien, 2x, 3y menos 4z y 3y menos 4z. Son los mismos términos. El objetivo era que yo tenía que lograr que aquí me quede un signo más y aquí me quede un signo menos. Y ya lo hicimos. Una vez hecho eso, ya yo recién puedo decir que esto de aquí es la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia. Entonces, la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia, ¿a qué es igual? Recordamos recién la regla. ¿A qué es igual? Es igual al cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? El minuendo es 2x. Es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? El sustraendo es todo esto que está aquí encerrado. Todo eso es un solo término. Todo eso entonces va a ser el sustraendo. 3y menos 4z. Luego empezamos a desarrollar. Desarrollo esto de aquí. 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. Menos. Y ahora tengo que desarrollar esto. Pero ¿cómo desarrollo eso? Si recordamos la unidad anterior, este ejercicio que tengo ahí pertenece a la unidad anterior. Pertenece a el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Y a qué es igual eso? Si recordamos bien, eso era igual a la primera cantidad al cuadrado. Estoy anotando.
la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad multiplicado por la segunda cantidad. La primera cantidad es 3y, la segunda cantidad es 4z, y más el cuadrado de la segunda cantidad. Esto que voy a marcar aquí con azul, eso que voy a marcar ahí con azul, es el producto notable que hemos estado estudiando en la anterior unidad. Es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿De dónde saqué eso que he encerrado? Estoy desarrollando ese producto notable. Una vez hecho eso, recién puedo empezar a resolver y encontrar el resultado final. Aquí tengo un signo menos que me va a afectar a todo esto. Entonces este signo menos de aquí, yo tengo que tener mucho cuidado. Este signo menos me va a cambiar, le voy a poner corchete para que no nos confundamos. Este signo menos me va a cambiar a los signos de todo esto. ¿Ya? Entonces, este era positivo, se va a hacer negativo. Este resultado era negativo, se va a hacer positivo. Y este era positivo, se convierte en negativo. ¿Por qué? Por este signo. Entonces directamente vamos resolviendo. Va a ser menos 3 al cuadrado sería 9. 9y cuadrado. Menos, multiplicamos todo esto. Era menos, pero, y por este signo recuerden que se cambia a más. Eso no nos tenemos que confundir. Ahora multiplicamos 2 por 3 por 4. Sería 24. YZ. Y menos, era más. Y por este signo se cambia a menos, recuerden. Menos 4 al cuadrado 16z cuadrado. Y de esa forma concluye ese tipo de producto notable. De esa forma ya terminamos de resolver ese producto notable. Volvemos al último ejercicio, que está un poco más fácil este. Igual, para resolver este tipo de ejercicio, tengo que transformar a mi producto notable. Observen, tengo 3 y tengo 3. Entonces yo tengo que agrupar en dos factores. Voy a intentar agrupar A solito más B más C. Voy a intentar agrupar de esa forma. Vamos a hacerlo mejor. A y queda B más C. Y en el otro factor, aquí le voy a poner corchetes. En el otro factor igual, la letra A primero, menos B más C. ¿Por qué dirán B más C si era B menos C? Porque estoy factorizando el signo. Este signo que ustedes ven aquí lo estoy sacando de ahí. Al sacar el signo y dejarlo afuera del paréntesis, me va a cambiar a todos los signos que yo tenía ahí. Era menos B, se hace más B. Era menos C, se hace más C. Se cambia el signo, porque estoy factorizando. Ahora, ¿para qué hago todo ese proceso? Para que quede, aquí me estoy dando un signo, para que quede primer término, es lo mismo, ¿no es cierto? Es el mismo. B más C, B positiva, C positiva, y aquí es lo mismo. B positiva, C positiva, es lo mismo. Entonces tengo una suma por un producto de los mismos términos. A positivo, A positivo. B positivo, B positivo. C positivo, C positivo. Es lo mismo. Lo único que los separa es un signo más y un signo menos, que ese es nuestro objetivo. Tiene que estar separado por un signo más y un signo menos, para recién poder hacer el producto notable. ¿Y qué me dice el producto notable? Me dice que cuando hay el producto de la suma
por la diferencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? El minuendo es este. Va a ser igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? El sustraendo es todo esto. B más C. Es el sustraendo. B más C. Y listo, ahora desarrollo. El primer factor a desarrollar es a cuadrado. Si yo desarrollo va a ser a cuadrado, no pasa nada. Menos, que voy a ponerle corchete. Y si observamos esto, este es un producto notable. Es el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Cómo se resuelve el cuadrado de la suma de dos cantidades? Dice la teoría, es igual a el cuadrado de la primera cantidad. ¿Cuál es la primera cantidad? Es B. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad. ¿Cuál es la primera cantidad? B. La segunda cantidad es C. Y tengo segunda cantidad, primera cantidad. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. Eso dice nuestro producto notable que estudiamos en la unidad anterior. Ahora, a cuadrado es igual, a cuadrado menos, resolvemos esto de aquí. B cuadrado, no hay que resolver, va a ser B cuadrado. Más, multiplico esto. 2 por B por C. Sería 2BC. Más C cuadrado va a ser C cuadrado. Cierro corchetes y ya está todo desarrollado. Simplemente me falta ordenar y arreglar este símbolo que me va a modificar todo esto. Entonces esto va a quedar a cuadrado menos B cuadrado menos 2BC menos C cuadrado. Este signo ingresa y me cambia todos los signos de ahí adentro. Y de esa forma ya tengo resuelto ese ejemplo más. Vamos a un ejemplo más, vamos a hacer un ejemplo más entonces de este tipo cuando tengo tres términos y tres términos. Recuerden que hay que buscar la manera de cómo agrupar. Entonces yo puedo agrupar como he estado haciendo anteriormente. Veamos cómo agrupaba anteriormente. Dejaba al primero solito más y más z, y en el otro factor de aquí, en el otro factor dejaba la x y dentro dejaba y menos z. Ahora aquí hay un problema. Aquí primer término, están bien, no hay problema esos dos términos. Primero y primero son iguales. De aquí para adelante empiezan los problemas. Aquí es más y más z. Aquí es más y menos z. Ya hay problema. Aquí es más y aquí es más. Siendo que aquí debía ser más y aquí debía ser menos. Entonces significa que no puedo agrupar de esa forma. Agrupo de otra forma. ¿Cómo puedo agrupar? Tenemos que buscar nosotros la manera de cómo agrupar. Entonces yo agrupo, voy a agrupar a la x con la y. X más y. Agrupo x más y. Y la dejo afuera a la z. Más. En el otro factor, de la misma forma, agrupo la x con la y. Y a la z la dejo afuera. Con su signo. Con su mismo signo. Y verificamos si ahora sí ya está. Primer término x más y. Primer término x más y está correcto. Segundo término z está correcto. Signo más y signo menos está correcto. Lo convertimos. Una vez convertido, ya tengo el producto notable, la suma por la diferencia de dos cantidades. Es igual. ¿A qué es igual? Recordemos la regla. Es igual al cuadrado del minuendo. Entonces yo anoto el cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? Es todo esto de aquí. Recuerden que el minuendo es el término positivo.
X más Y, ese es el minuendo, menos el cuadrado del sustraendo, eso dice la regla, el cuadrado del sustraendo, en este caso Z. Luego procedemos a resolver. Si observamos esta parte de aquí, vuelve a convertirse en un cuadrado de la suma de dos cantidades. Y el cuadrado de la suma de dos cantidades, ¿a qué es igual? Es igual a el cuadrado de la primera cantidad. Vamos a hacerlo aquí. El cuadrado de la primera cantidad. ¿Cuál es la primera cantidad? X. Estamos resolviendo esta partecita solamente. Estoy resolviendo. X. Más el doble producto de la primera cantidad multiplicada por la segunda cantidad. Primera cantidad, segunda cantidad. X, Y. Más el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es Y. Todo esto que estoy resolviendo aquí sale de ese producto notable. Ahora, ¿qué me falta? Menos, este menos, y desarrollo esto de aquí. Menos Z cuadrado. Ahora desarrollamos. X cuadrado no hay que hacer, más aquí hay que multiplicar 2 por X por Y. 2 por X por Y, que sería 2XY, más Y cuadrado y menos Z cuadrado. Y listo. Ya está desarrollado ese producto notable también. Y tenemos nuestro resultado.